Esta se llama Bendiciones a la que nos haya saludado por allí. Vamos a colocar en silencio los micrófonos. A ver. Ok, están en silencio. Cuando alguien quiere intervenir, entonces habilita su micrófono. Vamos a dar la bienvenida por acá a los que están en Instagram. Bienvenidos ustedes que están acá en Instagram, en cualquier lugar del mundo que se estén conectando con nosotros. Está en sintonía de la Iglesia del Aire y les habla el pastor José González. Estamos listos para recibir la hermosa, preciosa, eterna, dulce palabra de Dios. Aleluya, bendito el Señor. Bien, Amén. amados, Pastor, vamos. esas imágenes de la alabanza con todos esos seres sumergidos en el océano hacen recordar cómo uno se puede sumergir en el amor del Señor. Está bien. Amén, amén, amén. Muy bien, sí, Señor. ¿Verdad que le sacaste provecho bastante? Estuvo lindo, ¿verdad que sí? Y está buena esa apreciación, hermosa. Bendito sea el Señor. Bien, amados, al libro de Génesis, capítulo 49. Nuestro hermano Ángel decía la semana pasada, hasta que el cuerpo aguante, pero es que yo le doy, pero es que algunos tienen compromiso y tienen que salirse. Entonces, estaba preciosa. Estábamos en la presencia del Señor disfrutando de esa palabra la semana pasada. Pero hoy continuamos, aquí estamos hoy para continuar esa preciosa palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo 49. Alabado sea el Señor. Ya vamos a finalizar muy pronto el libro de Génesis. Estamos en el 49 y después viene el 50. Tiene solo 50 capítulos. Bien, vamos a leer. Le pido que mantenga sus Biblias allí. Hay algunos que tienen otras versiones que nos enriquecen con lo que dicen sus versiones. Ok, vamos a leer la Santa Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Es a mi cama que está diciendo. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas
su manto. Hasta allí vamos a dejar la palabra, hasta allí está el versículo número 11. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa y eterna palabra. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas con esta palabra. Muévete en la mente, en el corazón. Muévete, Señor amado, en todo nuestro ser. Dale vida a esta palabra. Alúmbranos, Señor amado. Danos luz. Danos luz, Señor amado. Danos luz. Luz, luz, luz para ver lo que nos dice, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos entendimiento, entendimiento para entender tu palabra. Entendimiento. Que se corra la cortina, Señor, para ver lo que hay más allá, lo que nos das en tu palabra, para entender los misterios de tu palabra, no solamente para entenderlos, sino también para aplicarlos y para ayudar a otros y para crecer en ti, en gracia, en sabiduría y en conocimiento para contigo y para con los hombres. Bendice esta reunión con tu presencia. Que fluya, que descienda tu gloria, tu presencia en cada uno de los que están conectados ahora, Señor. Aún en los que no se pueden conectar por diversas causas, tu gloria y tu presencia también fluya y descienda en tu nombre santo, en tu nombre eterno, Señor. Estamos listos para comer tu santa palabra, tu eterna palabra. No solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, amén y amén. Hermano Helio, bienvenido. Dios te bendiga. Creo que la hermana Noemí está de viaje, ¿verdad? Sí, está de viaje, creo. Ok, no tenemos por allí a Omar. Tienen problemas allá con la electricidad. Y Edwin está donde en Venezuela, no sé. No, Edwin está en Perú. Ah, ok. Y Rosemary no sabe, yo no sé dónde está Rosemary. Rosemary, nos falta Rosemary también. Bueno, faltan varios. Falta Leo también, que tiene problemas de conexión. Faltan varias Rosemary está personas. en Barcelona, España. Ah, ok, Rosemary en Barcelona, España. Barcelona. Perfecto, gracias, hermano. Bien, diga conmigo, estoy listo para comer. Aleluya. Como dijera Yeyita, a ponerse los A baberos. ponerse los baberos, amén. Bendito sea el Señor. Hay una palabra tan profunda que está allí y que nosotros la leímos, ¿no? En el versículo 1, cuando Jacob dice, ya habíamos dicho que él los llamó, ¿no? Que cuando los llamó, no es sencillamente que los llamó, sino que les voy a proclamar. La palabra en hebreo es les voy a proclamar, les voy a leer, les voy a decir, juntados, y aparece la palabra juntados dos veces. Pero notemos esta frase cuando él dice, os declararé lo que ha de acontecer, lo que os ha de acontecer en los días venideros. Aquí dice, acérquense y les diré lo que les va a pasar en el futuro. Les diré lo que les va a pasar en el futuro, dice esta versión acá que tiene mi esposita. Jacob era un hombre con una naturaleza tal igual a nosotros. Pero notemos la profundidad de de esta palabra. Bienvenida, Ariel. Bienvenida. La profundidad de esta palabra. Él dice, yo le voy a declarar lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede pararse aquí entre nosotros? Vamos a hablar nosotros que estamos aquí y reunir a nuestra familia y decirle, yo les voy a declarar lo que va a pasar en el futuro. Nosotros lo podemos hacer ahorita, lo podemos hacer porque tenemos la escritura y sabemos lo que va a pasar en el futuro, porque es una palabra profética segura que se va a cumplir y se ha cumplido. Pero Jacob no tenía esto. Israel no tenía esta palabra que tenemos nosotros. Entonces tenía una compenetración tan profunda con el Padre, tan profunda con el Espíritu Santo, que aunque estaba ciego físicamente, los ojos espirituales estaban abiertos para ver el futuro venidero.
estaba tomado de la mano del Padre y podía ver lo que iba a acontecer. Ahora notemos que no es solamente lo que iba a acontecer a sus hijos, no, él se extendió hasta los fines, porque esa palabra que dice Jacob, que dice Israel allí, se extiende hasta Apocalipsis. Vemos palabras que él dijo que están en Apocalipsis. Entonces, esa profundidad, ese compañerismo, esa unión, esa cercanía con el Señor para poder ver lo que ha de acontecer. Y, y hay una buena noticia, es que eso quiere Dios. Bienvenido, Urdaneta. Bienvenido a la Iglesia del Aire. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él dice, no va a ocurrir nada sin que se lo muestre a mis profetas, a mis hijos. Yo les decía la semana pasada que Él nos habla por sueños, por revelaciones. Y la Biblia dice, está en Joel y está en Hechos capítulo 2, en los posteros tiempos nos hablará. Algunas veces dormimos y tenemos sueños y no sabemos interpretarlo y no sabemos que Dios, el Eterno, que nos está dando pistas, nos está mostrando cosas que han de pasar, cosas que han de suceder. Aún nosotros mismos hablamos. Hemos tenido experiencia con Diana y con otras personas que hemos hablado y ellas han hablado de esas personas. Y yo he entendido muchos mensajes y después lo hemos entendido, que es Dios indicándonos algunas cosas que van a ocurrir. Nos ha pasado con nuestra familia, con nuestra hija que está acá. Nos reunimos en familia. Papá, soñé esto, yo soñé esto. Y allí el Señor nos da la interpretación y después vemos cómo se cumple literalmente lo que el Señor nos ha dicho, inclusive hasta peligros. Nos ha alertado de peligro y hemos visto en verdad cuando se ha presentado el peligro. De manera que en la profundidad, en la medida que nosotros estemos más cerca de Dios, Él nos va a mostrar cosas. ¿Cuántos quieren estar más y más cerca del Eterno? Más y más cerca de Dios. Hay una palabra que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y no es un acercamiento físico, es un acercamiento espiritual. Y acercarse es hacer un alto a todas las cosas. Yo les pido ahora, a todos los que me oyen ahora y a los que me van a oír offline, haga un alto ahora. Haga un alto a todos los pensamientos, haga un alto a todas sus actividades y concéntrese en la palabra del Señor, concéntrese en el Eterno. Deje que el Espíritu lo tome, que lo llene ahora. Diga conmigo, Espíritu Santo, lléname, lléname, camosita loco. Eso es lo que estaba viviendo Jacob. Estaba viviendo una profundidad de relación, de armonía, de comunión con el Eterno. Era lo que estaba viviendo y es lo que el Señor quiere que vivamos cada uno de nosotros y es lo que estamos viviendo en este momento. Como decía Diana, en esa alabanza que pasamos, un océano, vamos a sumergirnos en el río, en la profundidad de su espíritu. Vamos a nadar, que el agua llegue a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura, después a los hombros y en la profundidad del espíritu, cuando ya no podemos caminar, vamos a nadar. Aleluya. Vamos a nadar. Te invito a que nademos en su presencia. Aleluya, para recibir las bendiciones del Eterno. Habíamos hablado la semana pasada de Rubén, que fue el primogénito. Al primogénito se le daba doble bendición, pero él la perdió porque subió a la cama de su padre. Después hablamos de Simeón y de Leví. Y vimos cómo, dijimos cómo una tribu salieron una cantidad, salieron de Egipto, una cantidad bastante grande, 46.000, y cuando fueron a entrar a la tierra prometida, ya no eran tantos, ya eran pocos, ya eran como 20 y pico mil, no recuerdo el nombre, eran en la cantidad, eran mucho menos. ¿Y por qué le ocurrió eso? Porque eran hombres de furor, hombres fieros, hombres arrogantes, eran ásperos, eran altivos y fueron esparcidos y fueron divididos. Notemos que Simeón por un lugar y la tribu de Leví fue apartada para el servicio al Señor. Y empezamos a hablar de Judá. Judá, versículo 8. Cuando dice Judá, quiere decir alabanza, agradecimiento, alabar a Dios.
José no, Jacob está diciendo lo que va a acontecer en el futuro. Yo les decía la semana pasada que las madres y los padres tienen una luz del Señor, tienen una conexión, aún sin ser creyentes. Cuanto más las mujeres que están acá y los hombres que están acá que son padres y son madres que son creyentes, aún sin ser creyentes, tienen una luz del Eterno para guiar a su familia. Mamá le dice, hijo, no hagas tal cosa. Y el muchacho va y lo hace y le pasa lo que la mamá no quería que le pasara. ¿Han vivido esa experiencia ustedes? Hijo, hija, no hagas esto. Y resulta que lo hacen. Y nosotros nos ha pasado como hijos algunas veces que papá o mamá nos dijeron, no hagas tal cosa, no hagas esto. Y lo hicimos. Bueno, es el Señor, es el Eterno guiando. Entonces, así estaba él en este momento. Estaba con una luz, con una profundidad y empezó a hablar. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. El sueño que él no aceptó cuando José le hablaba de que lo iban a alabar a él, ahora él está hablando por el Espíritu y ahora no se refiere a José, ahora se refiere a Judá. Y le dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Quiere decir que todos los israelitas, toda la tribu de Israel iba a alabar al Señor. Y lo estamos viendo. Después le dice, tu mano en la cerviz, en el cuello de tus enemigos, quiere decir. Y fue lo que hizo el Señor cuando derrotó a las potestades, los exhibió públicamente. Cuando fue crucificado, él estaba exhibiendo, desnudando a las potestades, a todas las potestades, a todo el reino de las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nuevamente dice, los hijos de tu padre se inclinarán, se postrarán ante ti. Quiere decir que lo adorarán. Vamos al versículo 9. Aquí en el versículo 9 tenemos una, una enseñanza profunda que ojalá que todos la logremos captar, que el Espíritu nos guíe, nos lleve de la mano con el Padre para, para captar esto. Allí está hablando y dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿Quién osará molestarlo? Él empieza hablando como cachorro de león. El león, nosotros oímos hablar que es el rey de la selva, pero todos los reyes en la antigüedad se identificaban como el león, inclusive tronos, habían tronos que tenían forma de león y tenían leones, trono de reyes, tenían en el posamano, eran como las patas del león colocadas en esta forma así, y tenían leones, y algunos tenían leones a los lados. Entonces, acá está hablando de un rey. Jacob, por el espíritu, Israel está hablando de un rey. Le dice cachorro de león. ¿Qué es un cachorro de león? Es un león pequeño. Es un leoncito pequeño. ¿Y de qué está hablando? Está hablando del Mesías, de Yeshua, del Señor, nuestro Salvador, cuando era pequeño. Un cachorro de león. Le dice cachorro de león, chiquito, cachorrito. De la presa subiste. Eso quiere decir, viene a cazar. Dicen que cuando el leoncito, el león que está pequeño, un cachorro de león, empieza a comer, cuando empieza a cazar, porque los padres, la madre lo enseña a cazar, y el león, y cuando él empieza a cazar, empieza a crecer. Quiere decir que empieza a adquirir habilidades. Y esto fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. Entonces le dice, hijo mío, se encorvó, quiere decir, se arrodilló, se echó, quiere decir, no sé, todos creo que lo hemos visto, cuando el león se echa,
y se echa porque está al acecho de una presa. Se hinchó como león cuando está listo y va observando la presa para levantarse e ir en carrera a perseguir a la presa que va a capturar. Eso es lo que está hablando de allí. Y después dice, así como león viejo. Notemos el contraste. Primero dice cachorro de león y después dice como león viejo. ¿De qué habla eso? Eso habla de crecimiento. Digamos, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Quiere decir que ese cachorro de león no se quedó como cachorro, sino que ese cachorro creció y llegó a ser un león adulto. Bueno, ¿y de quién está hablando? Está hablando exactamente de nuestro Salvador. Está hablando exactamente del Mesías, de Yeshua, el Cordero de Dios. ¿Qué dice la Santa Palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 2 y versículo 40? Dice, esto fue cuando él fue presentado, dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En el mundo físico, todos nosotros hemos visto esto. En el mundo físico hemos tenido a nuestros niños pequeños. ¡Qué hermosura! Una de las cosas más hermosas en el mundo es ver un bebé, es ver una niña, un niño, en verdad son, y ese olor ese olor a bebé, qué cosa tan linda, qué cosa tan hermosa. Es hermoso ver eso. Y cuando ellos empiezan a crecer, antes yo me recuerdo hace muchos años atrás, los niños nacían con los ojos cerrados. Y entonces a tantos días abrían los ojos. Ahora no, los tiempos han cambiado, que los niños nacen con los ojos abiertos, algunos casi que hablando, riéndose, bueno, hacen de todo, lloran cuando tienen que llorar. Entonces, es algo bello, es algo hermoso. Pero así nació nuestro Señor. Nuestro Señor nació así, un bebé. Yo me lo imagino. Qué hermosura nuestro Señor. Si los bebés son hermosos, ¿va? ¿Cómo sería el Ni rey siquiera señalado entre 10.000 cuando vayas. varón señalado entre 10.000? Dice, la gracia de Dios se ha derramado sobre ti. Cuando los pastores van y lo ven al niño y lo adoran, esa hermosura de niño, ese precioso niño. Y todos hemos visto a nuestros niños. Y qué lindo ver a los niños crecer. Crecer, ellos van creciendo. Cuando dicen su todos estamos esperando la primera palabra. Yo recuerdo que nuestra hija mayor, increíble, la primera palabra que dio fue aleluya. A los 4 meses. A los 4 meses dijo aleluya. En verdad que esto fue para nosotros, no dijo papá, no dijo mamá, sino que dijo aleluya. Ruth es el nombre de nuestra hija mayor. Ruth. Y cada uno de nosotros hemos tenido nuestra experiencia con nuestros hijos. Pero aquí dice que el niño crecía. Jesús crecía, crecía. Jesús crecía. O sea, no se quedó pequeñito. Nosotros en Navidad, cuando hacen su nacimiento y colocan al bebé. Pero él crecía, él no se quedó como bebé. Y algunas imágenes, usted ve que en algunas imágenes aparece la Virgen y aparece el bebé en los brazos. No, él crecía, él no se quedó así, él crecía. Él vino a cumplir la misma función física que cumplimos los humanos, los seres humanos, crecer. Pero dice que no solamente crecía, dice, se fortalecía. Y ese proceso lo vemos nosotros en nuestros niños. Hemos visto cómo crecen, se fortalecen, no pueden caminar. Qué hermoso cuando dan los primeros pasos. Y queremos sacar fotos, queremos sacar videos. Yo creo que usted refresque su memoria allí, recordando a su niño, a su niña, crecer. Y hoy tal vez son hombres, mujeres. Pero qué lindo, qué hermoso. Qué hermoso, qué experiencia tan linda. Eso es un regalo de Dios que el Señor nos da a nosotros, que nos ha dado con nuestros hijos.
Pero dice que no solamente crecía y se fortalecía, sino dice, se llenaba de sabiduría. Oigan esto, Jesús se llenaba de sabiduría, pero esto no es por ósmosis, no es que la sabiduría lo rodeaba y entraba, no, es un proceso. ¿Por qué el Señor Jesús se llenaba de sabiduría? Porque los judíos, ellos tenían un mandato de Dios y el mandato era instruye al niño, enséñale la Torá, enséñale la palabra de Dios. Padres, madres, abuelos, abuelas que están aquí, enséñale la palabra a tus hijos. Los padres somos proveedores. Bueno, las madres, estamos en un tiempo donde algunas madres trabajan, pero somos proveedores. Y algunos padres piensan que con dar el alimento, con comprar la comida, el vestido, pagar la luz, pagar los servicios, pagar la casa o tener la casa, ellos piensan que hasta allí llega su responsabilidad. Bendita esas madres preciosas y hermosas que se preocupan por sus hijos. Y bendito esos padres como Ángel. Me contaba, no sé si era Cristian, y me decía, no, mi papá todas las noches nos lee la Biblia y nos explica aquí. Te bendigo, Ángel, en el nombre del Eterno. Sigue así. Qué lindo, qué hermoso. Cuando hay padres que se dedican a sembrar en sus hijos los valores eternos. Jesús no fue la excepción. José y María, como buenos creyentes en Dios, empezaron a enseñar. Y hay un proceso de ellos. Hay un proceso. Hay un proceso donde los niños a los 4 años, yo digo que la sociedad judía es una sociedad como aparte, como son unas luminarias todos, en verdad. Y no porque sean algo especial, no es por la dedicación que han tenido los padres, los que obedecen la palabra del Señor. Porque a los 4 años ya empiezan a recitar la Torá. Bueno, ahí teníamos ahorita, cuando empezamos la reunión, allí estaba Surisamara. Surisamara tiene, ¿cuánto tiene, amor? 2 añitos. Y empezó, en la reunión empezó diciendo amén. ¿Por qué ella dice amén? Porque oye a su papá y a su mamá que dicen amén, oye a sus hermanitos que dicen amén. Pero a los 4 años, ya los judíos ya manejan la palabra. A los 4 años ya recitan la palabra. A los 4 años ya la palabra está sembrada en su corazón. Entonces, Jesús se llenaba de sabiduría porque sus padres lo instruían en la santa palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque la sabiduría está en la palabra. Y Él es la sabiduría personificada. Cuando el Padre estuvo creando, dice, estaba con la sabiduría y la sabiduría estaba allí y la sabiduría es el Señor. Pero como Él se despojó de todo, dice, haciéndose como hombre, haciéndose siervo, se despojó de todo. Entonces Él tenía que adquirir esa sabiduría. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros, que nosotros también podemos adquirir sabiduría celestial. Bienvenido, Urdaneta. Creo que no sé si te había saludado. Nosotros también podemos adquirir sabiduría sin importar la edad, sin importar el conocimiento, sin importar nuestra formación como literal, nuestra formación en la educación, sin importar eso, podemos adquirir sabiduría. Entonces, él crecía en sabiduría, pero no solamente en eso, dice, la gracia de Dios era sobre él. La gracia. O sea, que la gracia de Dios se iba acumulando en él. Asimismo, oiga esto, la gracia de Dios está sobre ti. La gracia de Dios está sobre mí. Él nos ha llenado con su gracia. Diga ahora, diga conmigo, pero dígalo creyendo, diga, Señor, gracias porque me estás llenando con tu gracia. Abba, camasita loba. Bendito el Señor. Entonces, ese era Jesús, pequeño. Pero luego lo vemos en el mismo capítulo 2, en el versículo 52, dice
Jesús crecía en sabiduría, y esto creo que fue cuando ya tenía 12 años. Cuando tenían 12 años ya se conocían todo lo que eran las leyes, los profetas, los libros sapiensales, y ya iban a estudiar la jurisprudencia judía, o sea, los 613 mandatos aplicados a la vida cotidiana, a la vida diaria, a la vida secular, a la vida en comunidad, a la vida dentro del círculo social. Entonces dice, crecía en sabiduría, o sea que él seguía creciendo. Así el Señor quiere, así el Eterno quiere que tú crezcas y que yo crezca en sabiduría. Y recordemos esto, vamos a crecer en sabiduría con la palabra. Yo les insto a que todos tengamos un devocional muy bueno, eso que el Señor le dijo a nuestra hermana Diana de hacer esta reunión del viernes, para que cada uno adquiera experiencia del otro, pero tenemos que tener un devocional diario. Usted no se puede, bueno, nosotros tenemos aquí unas pequeñas aves y ellos se paran en la mañana alabando al Señor. Han hecho estudios, algunos han hecho estudios de un tipo de sonido especial que emiten las ballenas, que emiten las aves y muchas de las cosas que hacen los animales en la tierra, y han llegado a la conclusión de que es un sonido muy similar. Llegan a una nota donde hay algo especial y dicen algunos que están alabando al Creador, que están adorando al Creador. En Venezuela, por ejemplo, tenemos el gallo, el cantar del gallo. ¿A quién le canta el gallo en la mañana? ¿Qué quiere qué? ¿A quién le canta? ¿A quién le dice buenos días? ¿A quién las aves? Porque usted nota en la mañana el trinar de las aves. ¿A quién le cantan? ¿A quién adoran? Al Creador. Ahora nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza, nos vamos a levantar de la cama, vamos a ir a nuestros quehaceres sin darle gracias, sin estar un momento con Él, sin tener un momento con el Eterno. Bendito el Señor. Sí, mi hermana Diana, diga. Cuando leí el versículo 10 que dice, el cetro no se apartará de Judá, siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, ni la vara de mando de tus descendientes, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Me hizo pensar en que en ese momento en que vivía Jacob y que está dando esta palabra del futuro a sus descendientes, en ese momento ellos no tenían rey. Sin embargo, está hablando de un cetro. Ellos no tenían rey. Y luego lo que tuvieron fueron jueces. O sea que todavía no había un cetro, pero sin embargo, Samuel ungió el primer rey, que fue una gracia hacia el pueblo que pedía rey. Y vino de la tribu de Benjamín. Pero el verdadero rey venía de Judá, que era David. Y David era pastor. Entonces David ya sabía lo que era luchar contra el león, luchar contra el oso, ya sabía lo que era alabar al Señor desde la mañana, al amanecer hasta el anochecer. De hecho, cuenta la historia judía que a David lo enseñó a alabar su mamá tocando el arpa. Y era una arpa pequeña, no era como la arpa de los llaneros gigantesca que no cabe en ningún lugar. Entonces, ahí también estaba Jacob profetizando al primer rey de la tribu de Judá, que vendría a ser el león. Y el león cachorro, porque el rey, dice aquí, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo, que es Jesús. Entonces, eso me hizo acordar
de que en ese momento, allá atrás, cuando Jacobo, ellos no tenían ni rey ni jueces. Y sin embargo, el Espíritu Santo les está revelando que viene un rey que los va a gobernar, que es un rey que viene de la tribu del león, que es la tribu de Judá, y que también tiene en su mano una vara de mando, porque él era pastor. Amén. Está muy bueno eso que dijiste, pero te me adelantaste, Diana. Ay, Te fuiste pero al yo creí 10, que estabas pero hablando de Jesús. no, pero hiciste ahí un enlace con el cachorro de león, pero eso está muy bien, porque vamos allá, pero estamos en el 9 todavía. Estamos en el crecimiento, cómo pasó de cachorro a león viejo. Ah, correcto. Estamos allí, pero está perfecto eso que dijiste. Pero eso es para el 10. Yo estaba hablando de Jesús, que cómo él se llenaba de sabiduría y así tenemos que hacerlo nosotros. Y también dice la Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y dice, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Yo necesito sabiduría. Admito. Yo necesito sabiduría. Todos necesitamos sabiduría para el proceder correctamente en todas nuestras acciones, el proceder alineado a la voluntad. Jesús nunca se equivocó. Nunca tuvo que enmendar algo de lo que él hizo, nunca, porque procedió con sabiduría. ¿Por qué? Porque crecía en sabiduría. Amados, amadas, necesitamos crecer en sabiduría. Amén. Dígalo, yo necesito crecer en sabiduría. Entonces, él crecía en sabiduría y en estatura. Fue desarrollándose como un niño más grande, un joven, un adulto. Y dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, ¿qué dice la santa palabra en segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18? Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén, amén. Allí nos exhorta la santa palabra a crecer. Yo tengo que crecer. No puedo ser el mismo de antes. Yo tengo que crecer, crecer, crecer en sabiduría, en gracia, en conocimiento. Dice aquí, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando la persona recibe al Señor, cuando está empezando, tiene un conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ampliar, tiene que seguir, tiene que expandirse, tiene que llenarnos de más conocimiento de Dios. Cada vez tenemos que crecer. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, nuestro Salvador dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, es conocerle a Él más. Ahora, ¿qué pasa cuando le conozco a Él más? Cuando le conozco a Él más, lo voy a imitar más. Voy a ser un seguidor de Él. ¿Quiénes son los seguidores del Señor? Los que le imitan a Él. Pero si yo soy iracundo, grosero, gritón, no perdono, no amo, no estudio la palabra, no oro, soy un seguidor del Señor, soy un discípulo del Señor. El discípulo imita a su maestro. Entonces, conocerle a Él, conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, este proceso de crecimiento, oiga, es para todos nosotros. Ayer, el viernes, estuvimos reunidos con un hermano, y es un hermano que ya tiene un poco más de 60 años, y empezó a estudiar música en un conservatorio, y él dice que la música a él lo ha inspirado, que cuando él agarra un instrumento que se siente, cuando va a la iglesia y toca el instrumento, siente que está en su lugar,
Algunas veces están cansados y la esposa le dice, mira, no podemos ir. Él le dice, no, vamos a ir, porque eso es lo que le llena a él. Entonces dice, mira, estoy estudiando teoría, solfeo, piano, y tengo que estudiar esto, tengo que estudiar lo otro, pero empecé. Yo le dije, mira, no importa, lo importante es que empezaste. Nosotros tuvimos un presidente en Venezuela que dijo la siguiente frase, sin prisa, pero sin pausa. Vamos a crecer, vamos a crecer en sabiduría, en conocimiento, vamos a conocer más al Señor, vamos a conocer más a nuestro Padre. No importa la edad que tengamos, vamos a crecer. Diga, voy a crecer, diga, estoy creciendo, creciendo, creciendo. Es lo que Dios quiere, porque de cachorro llegó a ser el león viejo, el león adulto, aleluya. ¿Quién lo despertará? ¿Quién osará molestarlo? ¿Quién se va a meter con un león que esté vivo? ¿Quién lo va a tocar? ¿Quién lo va a molestar? Creo que nadie, porque inspira temor, temeridad, hay fuerza, hay valor, hay valentía, hay coraje. Tiene tanto coraje el león que se enfrenta a animales mucho más grandes y más poderosos que él, como el hipopótamo, como la jirafa, como el elefante, pero tiene coraje. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que seamos valientes, sé esforzado, seamos valientes para las cosas del Señor. Y dice, el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos arrebatado por los valientes. Y tú eres valiente, hermana. Tú eres valiente, hermano. Tú eres valiente, tú que me oyes, tú eres valiente. Y el reino de los cielos se arrebata con valentía. Aleluya. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos sobre la hora. ¿Cuánto me queda? Quedan 7 minutos para la 1:30. Ok. Bueno, aquí vamos con lo que entró nuestra hermana amada y nuestra hermana Diana. Dice, no será quitado, ahora sí, Diana, no será quitado el cetro de Judá. Mírenlo, esa visión tan profunda de Jacob, cómo se extendió tantos años adelante. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. Por ahí dice que le des que el tiempo es del Señor. ¿Ah? Por ahí dice que te mandaron un mensaje que le des que el tiempo es del Señor. Hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Qué profundidad de palabra, qué hermoso. No será quitado el cetro. Ahora, vamos con tu comentario, Diana, vamos, que está buenísimo. Estamos en el punto. Pero ya te lo dije, lo de David. Ya lo dijiste, yo sé que lo dijiste, sí. Sí. El cetro no será quitado. ¿Qué es el Amén. cetro? El cetro se traduce del hebreo como, oiga esto, tribus, vara, vara, barra. Y acordémonos que la vara identifica a una tribu. Recordemos la vara de Aarón que floreció. Y la vara también identifica la palabra. Su vara y su callado me infundirán aliento. Entonces, la vara es la palabra, dice, no será quitado el cetro. Entonces, no será quitado el cetro. El cetro indica eso, el liderazgo. Él gobernará con vara de hierro, porque Él es Salvador. Jesús es Salvador, el Señor es Salvador, pero también es juez. Dice que todo juicio el Padre lo entregó a Él. Yo recuerdo mucho una anécdota que aprendí hace muchos años y ocurrió en Estados Unidos, cuando los medios de transporte eran las carretas guiadas por caballos.
ocurrió un delito en un pueblo y allí no había juez. Entonces tuvieron que trasladar al reo al preso hacia una ciudad donde había un juez. Y a él lo llevaba en una carreta. Y resulta que cuando va en la carreta, los caballos se desbocan y la carreta queda a la merced de los caballos sin control. Y apareció un jinete de pronto, apareció un jinete cabalgando en caballo, cabalgando, fue, y logró atrapar a los caballos y logró controlar la carreta. Cuando el reo se asoma por la ventana y ve a la persona que le salvó la vida, le da las gracias. Cuando él es llevado para ser juzgado, resulta que el que era el juez allí fue el mismo jinete que le salvó la vida. Entonces le dice, allá fui tu salvador, pero acá soy tu juez. Hoy él es mi salvador. Él es mi salvador. Pero será nuestro Él es tu salvador, pero él también es el juez. Todos los seres del mundo tendrán que entregarle cuenta a él. Nosotros tenemos que entregarle cuenta a él. Ya no para salvación o perdición, no para ser condenado, sino para recibir premios. ¿Qué has hecho en esta vida? ¿Qué hemos hecho para él? ¿Le has predicado a tu familia? ¿Le has mandado un mensaje a tu familia? ¿Le has mandado el cafecito? ¿Le has mandado un versículo diario? ¿Te has preocupado? ¿Le has dado una palabra? ¿Le has dado a alguien? ¿Le has hablado? ¿A quién le has hablado? ¿Qué has hecho en la obra de Dios? ¿Qué has hecho en el reino de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, Él es juez. Él es Salvador. Entonces, no será quitado el cetro, el liderazgo, el rey del Mesías. Y en el Salmo 2, en los versículos 7, 8 y 9, dice, yo publicaré el decreto, el Eterno, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Hablando de quién? De Jesús, el Mesías, el Salvador. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Notemos que se extiende hasta el final de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, el apóstol Juan, que está en el cielo, dice esto, Apocalipsis 12:5, dice, hablando de la mujer, voy a darles un recuento. Una mujer que da a luz un hijo, esa mujer es Israel. No vamos a entrar a la explicación allí porque es toda una explicación que tiene. Pero allí dice, ella dio a luz un hijo varón. Un hijo varón. Dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es el que va a regir a todas las naciones, el que va a gobernar a todas las naciones. Y como decía Diana, al rey, porque ella dio un recuento allí de los reyes. Y el primer rey fue Saúl. El primer rey Saúl que venía de la tribu de Benjamín. Pero el segundo rey fue David. No era rey, era pastor. Cuando Samuel va a presentar, va a ungir, están todos los hermanos. Y el pastorcito no estaba allí. Y resulta que el pastor era el rey. Y Dios hizo un pacto con David. Y le dijo, nunca faltará un descendiente tuyo en el trono. Y tu descendencia, en tu descendencia, se levantará el Mesías, el hijo de David, que regirá a las naciones. Ahora, en el año 70, cuando se destruyó el templo, los judíos llevaban un escrito todas las generaciones para demostrar de dónde venía cada quien y todo eso lo quemaron. Pero él no necesita escritos porque él mismo es la palabra. Él es la palabra y él retornará nuevamente a la tierra, el Mesías, el Señor. Dice, de Judá, ni el legislador,
¿Qué es lo que hace el legislador? El legislador lo que hace es promulgar leyes. Nosotros, por ejemplo, voy a hablar de Venezuela, entre los poderes está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo es el que elabora las leyes. Ahora, fíjense, notemos que de Judá viene el legislador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién promulgó las leyes? ¿Quién hizo las leyes? El que viene de Judá. ¿Y quién es el que viene de Judá? No solamente es rey, rey de reyes y señor de señores. Ay, ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Siento una profunda emoción cuando hablo de él. Imagínate tú tener un amigo como él, un Salvador como él, un rey como él, uno que gobierna, uno que te protege, uno que está con nosotros todos los días, pero no solamente es rey, sino es el que promulga, el que elabora las leyes. Él es el legislador. Y hablando de este legislador, mire cómo se extendió hasta el final de los tiempos. En Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale la vara, de su boca sale la espada, de su boca sale el fuego. ¿Y qué es lo que sale por la boca del Mesías? Es su palabra, su palabra. Que esa palabra ahora esté en tu corazón. No llegamos al centro donde quería llegar, pero que esa palabra nos dé abundancia, que esa palabra fluya en nuestra vida. Amados, leamos la palabra. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer en la palabra del Señor. De entre sus pies hasta que venga Silo. Creo que Diana habló algo sobre esto, no sé. Pero yo voy a finalizar con esto. Dice, Silo. La palabra Silo tiene varias acepciones. Una de ellas es la ciudad santa. Antes de Jerusalén era Silot el lugar donde estuvo el tabernáculo por primera vez. Y allí estaba la tribu de Efraín. Luego pasó la capital a Jerusalén. Entonces, hasta que venga Silot. Entonces habla donde se van a congregar todas las tribus de Israel para adorar juntas al Señor. Hoy nosotros estamos en Silot, porque hoy estamos aquí adorando al que vive por los siglos de los siglos, recibiendo de la palabra del Señor. Aleluya. Otra sección que tiene habla de un regalo de Dios. El Mesías, el Señor, el Cordero de Dios, Yeshua, nuestro Señor Jesús, es el regalo de Dios para el mundo. ¿A cuánto nos gustan los regalos? A mí me gustan los regalos, a todos nos gustan los regalos. Diga, estira, ponga la mano así y diga, Señor, gracias por el regalo que me has dado. Me has dado a Jesús. Aleluya. Ahora vive en mi corazón, vive en mi corazón. Vamos, diga, toca su corazón y dice, vive en mí. Él vive en mí. Ese es el regalo de Dios, ese es el Silot de Dios para las naciones. Y habla, otra sección es, ¿quién es? ¿Quién es este que tiene este título mesiánico? A él le debemos obediencia por siempre y siempre. Amén, amén y amén. Oro a ti, Padre Santo, oro a ti, Padre amado, para que esta palabra empiece a producir fruto en cada uno de nosotros los oyentes. No sé cuál te ha impactado más a ti, pero una de las cosas que Dios quiere es que pases de cachorro de león a un león poderoso, de cachorro de león a un león fuerte, de cachorro de león a un león hábil, de cachorro de león a un león poderoso, que crezca, amado, que crezcamos en sabiduría, en gracia, en conocimiento para nuestro Dios Todopoderoso. Oro por ti y oro por todas aquellas personas
que no han recibido, que no tienen la salvación, que no tienen la seguridad hacia dónde van. Cuando salgan de esta tierra, tenemos un Salvador. Tenemos uno que murió por nosotros. Tenemos uno que ya pagó nuestros delitos, nuestros pecados. No hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Hoy hay salvación. Oro por ti para que te decidas por Jesús ahora. Oro por ti para que el Padre derrame de la abundancia de su gracia sobre tu vida, para que recibas salvación, para que creas en el Todopoderoso conforme está en su palabra. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre Celestial le levantó de los muertos, serás salvo. Oro por tu salvación. Di conmigo, recibo la salvación que el Señor me da. Oro por ustedes, amados, ustedes que están acá presentes. Oro por ti, oro por tu vida, oro por cada integrante de tu familia, para que donde quiera estén, concentrémonos ahora en la familia. Concéntrate en la familia ahora, donde quiera esté tu familia, que reciban salvación, que reciban la luz de Dios, que reciban la palabra de Dios, que reciban el llamado de Dios, que reciban la escogencia de Dios, que reciban el don gratuito de Dios, que reciban la misericordia de Dios, que reciban el perdón de Dios, que el Señor dé salud, que dé paz, que dé libertad, que dé provisión para todos los tuyos. Que Dios bendiga el trabajo de tus manos, que bendiga cada día de tu vida, que bendiga a tu esposo, que bendiga a tu esposa, que bendiga a tus hijos, que bendiga a tus hijas, que bendiga a tus hermanos, tus hermanas, cada integrante de tu familia. Sea tu bendición sobre todos ellos, Padre Santo. Guárdales del mal, protégenos del mal, líbranos de la tentación y hágase tu voluntad en nuestras vidas, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Muchas bendiciones para ti. Amén. Amén y amén. Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya, aleluya. Mira, para el próximo domingo vas a iniciar con ese versículo 10, Diana, ¿oíste? The next Sunday. Bien, amado, vamos a la cena del Señor. Quiero darle gracias a ustedes por ser tan amplios al creer la palabra. No al creerme a mí, sino al creer la palabra. Yo no sé si hay algunas personas que dejaron de venir a la iglesia, a nuestra iglesia acá. No sé si era en algunas cosas que no entienden, ¿no? Pero yo sé que algunos no entendían lo de las dos copas. Sin embargo, lo hacemos por la escritura, por Lucas capítulo. El único que saca las dos copas es en Lucas 17. Estuve estudiando en esta semana un poco. Estuve estudiando eso y, yo le dije a ustedes que son 4 copas, pero Lucas coloca 4 copas y estas 4 copas no es que están, o sea, Jesús lo hizo, el Señor lo hizo y nosotros lo estamos haciendo tal como está allí. Y yo los bendigo y doy gracias al Señor porque ustedes se agarran de la palabra, porque eso lo dice la palabra. Si no lo dijera la palabra, no lo hicieran, pero lo está diciendo la palabra. Entonces tiene un significado profundo y tiene un significado, no pudimos enlazar hoy, pero con lo que íbamos a llegar hoy, hablando del vino y hablando de la sangre, y hablando de la vid y del pollino, íbamos a llegar a esto, pero ya lo sabemos. Entonces, es un significado profundo. El vino además de producir de ser el símbolo de la sangre del Señor y que limpia nuestros pecados y que nos libra de condenación, también nos da alegría. Porque hay confusión algunas veces. Nosotros podemos usar la palabra felicidad, podemos usar la palabra alegría, pero hay una palabra que es gozo. Y el gozo es como la paz. Y el gozo y la paz la trae el vino. Y el gozo y paz es a pesar de estar gozoso. Lo que pasa es que se ha transversado el vino poniéndole alcohol como para
Es Y que, haga otro tipo de alegría, pero no es la que... entonces, vamos ahora a la cena del Señor y vamos a tomar nuestras dos copas con un poquito más de conocimiento, sabiendo que el Señor lo hizo. Y la primera copa es una copa de agradecimiento. Aleluya, gracias, amado, gracias. Gracias por bendecirme. Acepto su bendición. Me están bendiciendo por aquí, mis amados ángeles y Rafaeles. Dios los bendiga. Con un poquito más de conocimiento, vamos en qué momento podemos entrar y hablar un poco más de las cuatro copas y que tengamos conocimiento de cómo lo hizo, porque él lo hizo tal cual allí, tal cual lo hizo. Pero nosotros hoy sabemos que este vino está hablando de su sangre. Y más adelante también, cuando hablemos de las cuatro copas, vamos a estudiar un poquito más sobre el pan y cómo lo partió y eso. Sí, y es todo un proceso, ¿verdad que sí? Y toda una ceremonia, o sea, cómo partían el pan y cómo el Señor, ¿verdad? Jesús era un hombre fuerte. Físicamente, yo creo que fue un hombre muy fuerte. Él levantó a Pedro con una mano cuando se estaba hundiendo. Y los pescadores no son flaquitos, los pescadores son, Robusto. yo veo los pescadores, todos los que he visto son hombres robustos. Y él lo levantó con una mano. Y él, dice la Biblia, uno dice, no, que ¿dónde estuvo él en los años ocultos? No, dice el carpintero, además que ha sido el carpintero, dice el carpintero. Y cuando él trabajaba la carpintería, no era que llamaba por teléfono y decía, o por celular, tráigame madera. No, él iba y la cortaba. Y la cortaba. Yo llegué a cortar árboles con un hacha. Me encantaba eso porque te desarrolla una fuerza interna. Entonces, cortar la madera y no solamente cortarla, sino transportarla después. Entonces, él era un hombre fuerte. Bueno, ese cuerpo fuerte, vigoroso, fue desfigurado por nosotros. Un hombre con tanta paz que tenía nuestro Señor se sintió angustiado. ¿Cuánto he deseado? Hoy vamos a leer un poquito más de amor. Cuando él, creo que lo dice ahí en Lucas 17, ¿cuánto he deseado? Bueno, empezando en Lucas 17 del 14, dice, cuando llegó la hora de la cena, Jesús y los apóstoles estaban a la mesa. Jesús les dijo, tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer. Ajá, ahí está, vas a leerlo de allí, para que veamos lo que le pasó a él. En teología se habla del sufrimiento psicológico. Es como cuando alguna persona le dice, mira, el jefe te llama. Perro, ¿para qué me llama? Mira, cuando los mamá o papá te decía, nos vemos en la casa, cuando estás en la calle, en la casa nos vemos. Mira, tú sabes que en la casa nos vemos, o cuando está una visita y hacías algo incorrecto, te tiraban una miradita nada más, ¿no? Ya tú sabías, ya tú tenías un sufrimiento psicológico. Bueno, nuestro Señor sabía lo que le esperaba. Y como Él sabía lo que le esperaba, Dios te bendiga, hijo, como Yeshua, el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios, como sabía lo que le esperaba, Él tuvo un sufrimiento psicológico. Entonces, sufrimiento psicológico, luego lo que sufrió en su cuerpo, porque la escritura dice que le dieron con cañas, lo golpearon, lo vejaron, se burlaron de él, bullying, le hicieron bullying. El látigo romano. Yo no sé si te oído algunos comentaristas que dicen que le dieron 39 latigazos. No, no le dieron 39 latigazos. Si él hubiese sido azotado por los judíos, le hubiesen dado 39 latigazos, porque la ley decía, no le podrás dar más de 39 latigazos a una persona porque es envilecerlo. Pero él no fue castigado por el látigo judío, por el látigo de los israelitas. Él fue castigado por el látigo romano. Y la orden era castigarlo para que los judíos desistieran de matarlo. Entonces, y el látigo romano tenía hasta esferas de plomo, de un metal,
y lanzaban un latigazo. Y sobre esa piel ya que tenía el latigazo venía otro. La escritura profética dice sus costillas, su espalda. Qué dolor tan profundo. Yo no sé, a mí me dieron correa durísimo cuando era muchacho. Esa era la psicología que me aplicaban. Ahora está prohibido, ahora en algunos países, ahora no, pero es la psicología de la chancleta, de la correa. Yo llevé correa, manguera, cable, palo, con todo eso. Y eso duele. Cuando tienes un correazo en una parte de la piel y te lanzan el otro correazo en el mismo lugar, es para silbar. Silbar para adentro. Bueno, a él le dieron un latigazo y sobre ese látigo fue otro y fue otro y fue otro. Desfigurado, dice la escritura en Isaías 53. No hay parecer en él y hermosura. Una vez que era tan de hermoso semblante, de hermoso parecer, dice, varón señalado entre 10,000, no hay parecer en él ni hermosura. Fue desfigurado de los hombres su aspecto por ti y por mí. Entonces, eso está hablando de ese pan que se quiebra, de la masa que se quiebra, del pan que se quiebra, de su cuerpo quebrado. Y el vino habla de su sangre derramada para remisión de pecados de la humanidad, de todos nosotros. Él es el Cordero de Dios. Bien, amados. Vamos entonces a la primera copa. Entonces Jesús tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo, tomen esta No, amor, copa. perdón. Empieza desde antes. Vamos a oírlo desde antes para que tengamos un contexto más amplio. Bueno, sí, sería sobre el versículo 14, en la parte B que aparece. Desde allí estaba así. Continúa. Cuando Jesús llegó la hora de la cena, les dijo a los apóstoles que estaban a la mesa, tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer. Pues yo les digo que no volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo, tomen esta copa y compártanla todos. Les digo que no volveré a beber vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Amén. Disculpen ustedes que están por allá por Instagram, que no les dije, estamos en la Santa Cena. Si usted tiene un poquito de vino, o un poquito de jugo de uvas, o frutas, o un poquito de agua, o una galletita, un pedacito de pan, un pedacito de casabe, celebremos la Santa Cena del Señor. Si ya usted está en paz con el Señor, si ya oró a Él, si está con Él, vamos a hacerlo entonces. Voy a pedirle a Helio, por favor, hermano, da gracias al Señor por esta primera copa. Estás en mute, hermano Helio. Voy a colocar todo en mute por... donde tienes el micrófono le das allí y ahí se activa el audio. Ahí está. Perfecto. Señor, te damos gracias por esta primera copa, por haber dado tu vida por todos nosotros, por el perdón de los pecados. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bebamos la copa, hermano. Tomamos ahora el pan. Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a los apóstoles y les dijo, este pan es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio. Amén. Hermano Jorge, por favor, damos gracias por el pan. Jorge. Ya va, que se fue el audio. Ok, ahora sí. El pan es tu cuerpo, Señor, que representa el sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, damos gracias en el nombre de Jesús, le damos gloria. Amén, Señor. Amén. Tomamos el pan, amados. Amén.
Gracias, Señor. Gracias. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes y establece el nuevo pacto. Amén. Voy a pedir a la hermana Miriam para que nos lleven esta oración, por favor. Ahora, Señor, que participamos de esta segunda copa, te agradecemos, Señor, y te damos gracias por el regalo de la salvación. Amén, Señor. Y cada vez que vayamos a la mesa del Señor, soltamos nuestra fe para recibir, Señor, la bendición de salud y la Amén. bendición de plenitud por medio de tu cuerpo, Padre. Amén, Señor. Y tu sangre, Señor. Gracias, Jesús, por el nuevo pacto en la sangre. Tu sangre, Señor, que nos ha traído perdón y nos ha lavado de todo pecado y nos hace justo, santo y sin mancha. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tanto amor y perdón que seguimos recibiendo de ti, Señor, amado, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre. Que todo honor y gloria sean para ti, mi Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias por derramar tu sangre, tu vida, para darnos salvación. Gracias. Gracias. Bendito su nombre, Señor. Por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bien, vamos a la palabra de la semana. Oye, ¿no han pasado los niños por ahí? Sí, Alicia? están en inglés. ¿Están en la iglesia? Sí, los están. Ok. El día lunes, una palabra de nuestra hermana Miriam. Miriam, para el día lunes. El día martes, nuestra hermana Analía. El día miércoles, el dúo de oro. Miércoles. El jueves, nuestro hermano Helio. El viernes, Ángel y El Rapsel. dúo dinámico. Dúo dinámico, sí, señor. Mi hermano Pedro está por allí, ¿no está? Pedro, alemán. No lo vi. Ok, el hermano Elizabeth sí está allí, ¿no? Hermana Elizabeth. Creo que está por ahí la hermana Elizabeth. Escucha, Sí. estoy en el trabajo, pero puedo decir una palabra sin la Ok. Biblia. Está bien, entonces le toca Sábado. el día sábado, hermano. Y el Ok. domingo tenemos a los niños de... Gracias por conectarse de su trabajo, hermano. Muy bien. No, Tu no, padre le recompensa. no, gracias. Bien, entonces vamos a la palabra. Bueno, para el día lunes, en segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14, que nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Gracias por esa palabra, mi hermano. Muchas gracias. Analía ahora. Primera de Timoteo 4:15, 15:16. Primera de Timoteo, sí. Reflexiona sobre estas cosas y dedícate enteramente a ellas.
para que todos vean tus progresos. Vigila tu conducta y tu doctrina, y persevera en esta actitud. Si obras así, tú salvarás a ti mismo y te salvarás a los que te escuchen. Amén. Amén, amén. Gracias, muchas gracias, hermana. Gracias. Buena palabra. Vamos con el dúo de oro. Amén. Salmo 145, versículos 1, 2 y 3. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande eres tú, Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir tu grandeza. Y esa es una alabanza también cantada, pero estas palabras están un poquito diferentes. Okay. Amén. ¿Y el flaco de oro qué pasó? Buenos días a todos, aquí Buenos estoy. días, mi hermano. El Señor nos bendiga, grande, amén. rica y poderosamente. Amén, amén, amén. Lo recibimos, mi hermano. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, muchas gracias. Mira, te queda espectacular ese fondo, Diana, ya. ¿El reloj? Sí, está buenísimo. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias, amén. Eloy. Vamos, Helio. Salmo 135. Acción de gracia por los beneficios de Dios. Invitación a la alabanza. Alaben el nombre del Señor, alaben los servidores del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios del templo de nuestro Dios. Alaben al Señor porque es bueno, canten a su nombre porque es amable, porque el Señor eligió a Jacob, a Israel, para que fuera su posesión. Amén. Amén, amén y amén. ¿Qué menor? La hermana Liz. No, el dúo dinámico. Por acá están las palabras de ellos. Vete buscando allí, amor, la de Rafteli, que es Isaías 9, 6, 7. Yo voy a leer aquí la de Ángel. Segunda de Crónicas. Por aquí dice, mandando un mensaje, dice, el jueves de la Santa Cena, ese es el día. A comer todo, jueves Santa Cena, dice Ángel. Y como lectura tiene Segunda de Crónicas 7, 1 al 3. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo, Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Amén, amén y amén. Adoramos al Señor, aleluya, que llena nuestro templo con su presencia. Amén. Me dice Rachel Isaías 9, 6 y 7. 9, 6 y 7. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad y se han puesto estos nombres. Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe que trae la paz. La grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin, reinará en el trono y en el reino de David lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Con todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso.
Amén, amén, amén. ¿Cómo es? Mire, es que ustedes son guiados por el Señor en en todos esos versículos. Mire este que nos dio Rafael ahora. Habla de la transición de niño a todo lo demás. Desde cachorro de león al león fuerte ya. Gracias, muchas gracias. Bendiciones. Ahora vamos con los niños, ¿no? Ahora tenemos los niños que mandaron acá los versículos. Familia Matute Córdoba. Familia Matute. Acá. Dios mío, tú estás en los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Salmo 108:5. Gracias. Salmo 116. Amo al Señor porque escucha mis oraciones. Gracias. Amén, amén y amén. Qué bueno. Qué bueno, gracias al Señor. Bueno, ya nos vamos a despedir nuestra reunión, hermosa reunión. Gracias a ustedes que estuvieron por acá. Dios les bendiga acá en Instagram. Bendiciones, los esperamos el próximo domingo a la misma hora. Un gran abrazo, muchas bendiciones. Que tengan excelente semana. Bendiciones. Saludos. Ustedes no se me vayan todavía, denme un segundito por acá. Notaron que yo les dije que íbamos a tener 5 minutos de oración el sábado ayer, ¿verdad? Y no pudimos, se hizo muy difícil. Porque yo habilité Mira, ya está Samara lanzando besitos. Mira, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Yo habilité el audio, pero se hizo como difícil. Sin embargo, yo grabé la oración de 5 minutos y la mandé, que algunos la oyeron. Vamos a tratar de hacerlo el próximo sábado, pero voy a tratar de hacerlo por video. A ver si la podemos conectar todo. Son 5 minutos, y 5 minutos que le vamos a dar gracias por la semana que concluye, por todas las cosas. Vamos a tener eso. Amén. Bien, amados. Entonces, próximo viernes nos vemos. Dios los bendiga. Buena semana. Un abrazo, bendiciones. Analía con su mascotica allí. Dios me la bendiga. A Hugo, a toda la familia, hermana Miriam, Dúo de Oro, Dúo Dinámico, Pedro, Elizabeth, Alisa, Díaz, Samara, Helio, Noemí. Dios les bendiga. Un abrazo, les amamos. Bendiciones. Vino a saludar, vino a saludar. Ah, vino a saludar al gatico, mira, vino a saludar a la mascotica. Bendiciones. Vamos, Bendiciones. un puñito ahí, un puñito como los niños, vamos. Puñito. Bye.